Sábado 17 de julio. Quedan 11 días escasos para 28 de julio, la fiesta de la independencia peruana. Este año se cumplen 200 años, es el bicentenario. Y este año no podía ser de otra manera. Gracias a Dios, gracias al despertar del pueblo peruano, este año celebraremos un bicentenario con un presidente netamente nacido del pueblo del Perú profundo, del Perú mayoritario. Los gobernantes que hemos tenido hasta ahora, algunos de ellos nacidos del pueblo, como por ejemplo Toledo o como Humala, traicionaron al pueblo peruano. Esta es la cruda realidad. No supieron ser fuertes frente a los poderosos lobbies, monopolios del Perú, que o los compraron o los amenazaron. El profesor Pedro Castillo hasta ahora se mantiene firme en su propuesta de transformar el país. Muchas personas de todos los pelajes se le acercan al profesor Castillo estos días. Muchos ya de la rancia izquierda peruana que se recicla continuamente y que siempre se logra situar en cargos, pero que nunca han querido la verdadera transformación o que se excusan diciendo que no se puede y tal. Esa gente está ahora asediando al profesor Castillo por todos lados. De otro lado tienes directamente a los infiltrados que vienen de partidos como el Fujimorismo u otros partidos que estos lo único que les interesa es jalar agua para su molino. Y por último tenemos los que directamente son opositores, que estos no se acercan al gobierno porque saben que no tienen ninguna posibilidad de negociar nada. Saben perfectamente que el profesor Pedro Castillo no va a ceder y que va a haber un proceso de asamblea constituyente. Los tiempos para que se dé esa asamblea constituyente se tienen que ir construyendo. Esto no es que mañana sale el presidente y dice ya, mañana la asamblea constituyente. No, no es así. Para que sea verdaderamente un proceso nacido del pueblo, tiene que ser un proceso gestado por el mismo pueblo. Y el pueblo es muy diverso, muy heterogéneo. El pueblo tiene sindicatos, tiene diferentes gremios, tiene diferentes asociaciones. Es un conjunto de múltiples intereses también, rurales, sectoriales, urbanos, incluso religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. En esa megadiversidad que es el pueblo peruano, tratar de hacer una constitución que satisfaga a todo el pueblo peruano es una tarea ardua, es un reto importante, es un reto tan grande que la extrema derecha peruana nunca quiso promover y menos avalar. Vemos estos días como todos los neoliberales peruanos, aquellos que defendieron este modelo de saqueo del país, empezando por Hernando de Soto y acabando en Vargas Llosa, pasando por Keiko Fujimori propiamente y el propio López Aliaga, se rasgan las vestiduras, diciendo que lo peor que podría pasarle al pueblo peruano sería una asamblea constituyente y unas nuevas elecciones. Insisten en las mentiras, las falacias, de decir que esta nueva constitución sería resultado de un caballo de Troya del comunismo. Es decir, nuevamente sacan al cuco del comunismo, diciendo pues de que quienes promueven una nueva constitución son comunistas porque quieren una constitución comunista. Bueno, así están las cosas y eso es lo que ellos intentan hacer creer a la población. Afortunadamente eso no es así. Y tan no es así que la inmensa mayoría del pueblo peruano ya se dio cuenta. Afortunadamente nos quedan las redes sociales. Y gracias a las redes sociales, el pueblo peruano ha despertado. Nos enteramos estos días de que el procurador Pedro Galicia
ha presentado una denuncia por irregularidades en el contrato con la empresa Perú Belmont, que no tiene nada que ver con Ricardo Belmont. Ricardo Belmont termina en T, esta empresa termina en D de Dinamarca. Perú Belmont es una empresa propietaria de López Aliaga y algún otro socio. Tienen un contrato con el gobierno regional para administrar el Hotel Sanctuary Lodge, por el cual pagan una miseria al gobierno regional y todo lo demás se lo llevan ellos. Bueno, pues este hotel debería volver a manos del gobierno regional para que todos esos dineros, ingentes sumas de dinero, millones que anualmente recibe esa empresa, sirvan para desarrollar diferentes proyectos sociales, culturales, rurales, agrícola-pecuarios, etcétera, para la zona de Cusco. Para eso deberían servir esos hoteles, no para enriquecer a un hombre que vive en Lima y cuya vista está en el extranjero, no en el Perú, que no quiere al Perú. Ya no queremos ese tipo de empresarios, entre comillas. Pues según el procurador Pero Galicia, estamos evaluando un arbitraje para demostrar los incumplimientos de la empresa Perú Belmont, propietaria de López Aliaga, porque para la nulidad del contrato insistiremos en la vía judicial. Por estrategia, evidentemente, no develan cuáles son los pasos a seguir ni cuáles son los puntos de esas irregularidades para respetar, pues, que no se vaya a filtrar y que los del otro lado vayan a conocer su estrategia. Todo esto es fruto de que el mundo se encuentra desde hace ya 400 años inmerso en un proceso de materialismo. Los procesos evolutivos de la humanidad son procesos muy largos en el tiempo. Permítame ayudarme con una conferencia que dio Rudolf Steiner. Dice: efecto nocivo del materialismo en el ámbito de la vida espiritual. El karma produce su efecto, tanto en el ser humano individual como en los pueblos, e incluso en la humanidad entera. Quien estudia el proceso de la historia de la vida, por ejemplo, espiritual, cultural, europea, sabe que desde hace unos 400 años ha emergido el materialismo. En la ciencia, ese materialismo es el más inocente, pues ahí, en la mayoría de los casos, todos los errores pueden acabar entendiéndose y ser corregidos. Pero ese materialismo ya ejerce un efecto más perjudicial en la vida práctica, donde todo se enfoca en el punto de vista de intereses materiales. Pero el materialismo nunca hubiera ganado terreno en la vida práctica si los seres humanos no hubieran tenido una predilección hacia ello. Pero en donde el materialismo ejerce su efecto más pernicioso es en el ámbito de lo religioso, de lo espiritual, pues. Es decir, en la iglesia. Ella es precisamente quien tiende hacia el materialismo desde hace siglos. ¿Por qué? Si retrocedemos a los tiempos originarios del cristianismo primitivo, nunca habríamos oído que a alguien se le ocurriera pensar que la obra de 7 días, los 7 días de la creación, realmente se realizó en 7 días, como muchos todavía creen hoy en día, y que al hablar del séptimo día, uno deba imaginarse que después de haber hecho un esforzado trabajo corporal, Dios se sienta en una silla para descansar. La época materialista desconoce totalmente la realidad de esa obra en 7 días, y por eso a la ciencia espiritual, es decir, a la antroposofía, le está reservada la tarea de esclarecer nuevamente a la humanidad el verdadero sentido de ese antiguo documento que es el Génesis. Esa interpretación materialista en la religión se ha incrustado hasta en lo más profundo en la vida de los pueblos.
ese materialismo dominará cada vez más en el ámbito religioso y cada vez menos se comprenderá en ese aspecto que se trata del espíritu y no de lo físico material. Admitirán que el pensar, sentir y querer materialistas se han ido infiltrando cada vez más en toda la concepción de la vida de la humanidad, y eso se manifiesta finalmente en el estado de salud de las siguientes generaciones. Sin espiritualidad, por ejemplo, las enfermedades mentales se convertirán en epidemias. Pero una época que cree solo en la materia genera descendientes en los que en el cuerpo todo sigue sus propios caminos, donde no hay un centro, por lo que surgen síntomas de neurastenia y nerviosismo. Eso irá proliferando excesivamente si el materialismo siguiera siendo la concepción del mundo en el futuro. Quien pueda percibir espiritualmente puede decirles con exactitud lo que sucedería si el materialismo no encontrara su contrapeso en una firme orientación espiritual. Las enfermedades mentales se convertirían en epidemias. Igualmente, los niños al nacer ya padecerían síntomas de nerviosismo y temblor. La ulterior consecuencia de la actitud materialista es una estirpe humana no concentrada en sí misma, como ya podemos empezar a ver hoy en día. La ley del karma no tiene nada que ver con la fe ciega en el destino. Si pensamos en sentido más profundo sobre la ley del karma, veremos que el ser humano no puede ser considerado únicamente como un ser individual, sino también como alguien situado bajo la ley del karma en la comunidad entera. La ley del karma no es para los que solo quieran creer en un destino totalmente ciego. Quien concibiera la ley del karma de ese modo no la entendería en absoluto. Y sin embargo, nos encontramos una y otra vez con muchas personas que caen en ese error. Así, el uno dice, por ejemplo, abro comillas, sé que no puedo hacer nada para evitar que me sobrevenga esto o aquello. Es simplemente mi karma, tengo que pasarlo. El otro dice, veo a alguien que padece la necesidad, no puedo ayudarlo, porque le sucede es culpa suya, es su karma, tiene que pasarlo. Eso no es más que una interpretación absurda del concepto del karma. Toda forma de sentimiento produce una modificación de la estructura del cuerpo físico. Cada noche, lo que desciende de los mundos superiores se apodera del cuerpo físico cuando el ser humano deja su cuerpo al dormirse. Por lo que podemos decir, sustancialidades astrales que crean y participan en la creación del cuerpo físico y del etéreo vuelven a acogerlos cuando el ser humano los deja, en la noche cuando duerme. Al hacerlo se encuentran con algo distinto a lo que habían proporcionado al ser humano en origen durante el día. El ser humano con su cuerpo astral y su yo se hallan insertos en el físico y el etéreo y los van trabajando. Y ahora, por la noche, las entidades espirituales procedentes de regiones superiores del universo se encuentran en dichos cuerpos con efectos que no les corresponden con su elevada espiritualidad y que son la repercusión de lo que la persona desde su cuerpo astral y su yo generó en su cuerpo físico durante el día. Ningún pensamiento y ningún sentimiento dejan de ejercer sus efectos hasta en el cuerpo físico. Y aunque el anatomista no pueda demostrarlo, toda sensación, toda forma de sentimiento ejerce una determinada modificación de la estructura del cuerpo físico.
Y eso es con lo que se encuentran esas entidades que se sumergen en el ser humano. De modo pues que todas las noches estas entidades espirituales muy elevadas de las jerarquías superiores ingresan en nuestros cuerpos físicos para restaurar nuestra corporalidad física todas las noches. Esperan a que nosotros abandonemos nuestro cuerpo físico, es decir, nuestro yo y nuestro cuerpo astral salen de nuestro cuerpo físico todas las noches, y en ese momento ingresan esos seres espirituales superiores de las jerarquías superiores para recomponer nuestro cuerpo físico. Si nosotros durante el día hemos tenido sensaciones o sentimientos pues de odio, de miedo, de temor, de confusión, no pueden trabajar correctamente. ¿Por qué he querido leer este pequeño aporte de Rudolf Steiner? Porque el señor López Aliaga se llama a sí mismo cristiano. Él se considera cristiano e incluso forma parte de una organización católica. Y según tengo entendido, es una persona que no se ha casado nunca, que es célibe. Y debería entender, comprender el señor López Aliaga que esa idea que él tiene del catolicismo, de la vida espiritual, en realidad está imbuida de materialismo, tal como lo acaba de expresar Rudolf Steiner. Yo le recomendaría al señor López Aliaga que estudie a Rudolf Steiner si realmente quiere saber lo que significa ser un cristiano verdadero en los tiempos que corren. Y por supuesto no solo a él, a cualquier persona que desee comprender una visión distinta, más amplia, más profunda de lo que es no solo la religión, sino lo espiritual de la vida humana. Es muy recomendable estudiar a Rudolf Steiner. Para terminar este programa, me van a disculpar los cortes o los ruidos que existan. Estoy en un camping, estoy en el campo y pues hay el aire, el viento, pero no podía dejar de hacer este vídeo. Ya hay un grupo de muchas personas que esperan mis opiniones, mis ideas, lo que yo pueda aportar. Un agricultor llega a ser presidente del Perú. Es profundamente significativo este hecho, profundamente significativo. Nuestros ancestros, los chancas, los huari, los chavín, los mochica, los nazca, los paracas, todos nuestros ancestros aymaras, de la cultura tiahuanaco, etc. Todos nuestros ancestros desarrollaron avances extraordinarios en la agricultura, extraordinarios. Algo que hoy no podrían los modernos científicos desarrollar. Con la ingeniería genética pretenden acercarse a un desarrollo parecido, pero de ninguna manera es comparable. De ninguna manera es comparable. Yo quisiera poner en valor, poner de relieve este importantísimo hecho significativo de que un agricultor y además maestro rural vaya a ser nuestro próximo presidente. Necesitará el concurso de todas las mentes más brillantes del país. Necesitará rodearse de gente verdaderamente importante, no solamente en sus conocimientos, sino en su ética y su moral. Confiamos plenamente en que así ocurra, en que quienes se le acerquen al profesor Pedro Castillo no solamente sean
los advenedizos de siempre, que intentan siempre colgarse del poder para acceder a cargos y que no aportan nada a la vida política y menos a la vida intelectual del país, y por supuesto nulo aporte a la ciencia y la tecnología, y que realmente quienes copen las más altas instancias de las decisiones del país sean lo mejor de nuestra nación, nuestros más ilustres sabios en todas las esferas del saber humano. La mayoría de ellos no pertenecen a ningún partido político. No los busquen allí, están fuera. Gracias por haberme acompañado en este vídeo. Compártanlo, suscríbanse, dejen sus poderosos likes, es muy importante. Y si nos quieres apoyar, hazlo a través de nuestra cuenta de PayPal. Lo tienes en la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Gracias.